Desde ayer me apareció este contenido de esta revista que es una de las más antiguas de Reino Unido, El Espectador. Vean nada más el título de la nota. Sí, el gobierno mexicano tiene alianza con los cárteles, punto, así. Y la escribe un tal Joshua Treviño, que por lo que leí y busqué de él es un México norteamericano. O sea, es una de estas personas que tiene familia, sus padres mexicanos y nacieron allá. Y me quedé pensando al leerlo que esta es la forma en que piensan los mexicanos que apoyan a Donald Trump. Y por cierto, para los que andan diciendo, no es de que lo que dijo el Donald Trump es porque desde que el del Calderón, del García Luna, no. Ya hablamos de eso en otro video, donde dijimos que el comunicado de la Casa Blanca con esta acusación tan grave no está en pasado, no está escrito en pasado, está escrito en presente. Hablan del gobierno de hoy. Y la gente que sigue a Donald Trump piensa exactamente así. O sea, hablan en presente, hablan de una situación que se extiende desde hace varios sexenios. Si ustedes quieren, desde el sexenio de Calderón, aunque yo me iría más atrás, ¿no? A lo mejor hasta con Miguel de la Madrid y Echeverría y el que quieran, pero que termina con el gobierno del Gusano y seguramente también con el de la Palurda. Fíjense, está muy interesante, muy interesante. Por cierto, déjenme decirles que por lo que estuve ahora revisando, El Espectador desapareció un tiempo, pero pues es de corte, para que sepan, es de corte conservador, muy conservador de Estados Unidos, y obviamente pues está en favor de todo lo que diga hoy el gusano Donald Trump. Sí, existe una alianza entre el Estado y los cárteles en México. Wow. El shock para los informados no es que Trump haya declarado al Estado mexicano un narcorrégimen, sino que eso no ocurrió hace años. Qué fuerte, la neta. Ahí está el gusano que ustedes conocen. Fíjense lo que dice pues como les llaman, ¿no?, a los mexicanos nacidos en Estados Unidos, pocho. Las organizaciones mexicanas del narcotráfico tienen una alianza intolerable con el gobierno de México, anunció la Casa Blanca el mes pasado, enterrada en la declaración oficial sobre los aranceles estadounidenses a los productos de este país. La declaración ha causado conmoción en México. Si es cierto, si el gobierno de nuestro vecino del sur actúa en concierto defiende, consiente y o se beneficia de los cárteles del narcotráfico que han asesinado a cientos de miles de estadounidenses y han trabajado para destruir la soberanía estadounidense en los últimos años, entonces es un pronunciamiento sísmico que anuncia una nueva era de confrontación entre las dos naciones. Repito, así piensan los gringos mexicanos que apoyan a Trump. Un Estado mexicano que se aliaría con los enemigos de Estados Unidos en nombre de esos enemigos sería tan intolerable para Estados Unidos como el Panamá de Noriega. Vean al nivel de lo que pone a México, o el Al-Qaeda de Bin Laden. Podría decirse que sería peor, ya que ninguno de esos antagonistas compartía 3.200 kilómetros de frontera terrestre con Estados Unidos. La pregunta entonces ¿es cierto? La respuesta obvia para casi todos los que hemos trabajado con y para la política de Estados Unidos y México durante muchos años es sí, es totalmente cierto. Es tan cierto y tan manifiesto que la sorpresa para los informados no es que el presidente Donald Trump haya declarado al Estado mexicano un narcorrégimen, sino que eso no haya sucedido hace años. Después de años de complacencia bajo un régimen somnoliento de Biden, ¿cómo le dicen?, la política estadounidense está despertando a la realidad. Para catalogar los detalles de la plena asociación del actual régimen mexicano con los cárteles y en particular con el de Sinaloa, se necesitaría una exposición extensa.
Véase, por ejemplo, el informe actualizado de 2025 de la Fundación de Políticas Públicas de Texas sobre la extensa historia de la colusión entre el Estado mexicano y los cárteles. Sin embargo, los puntos principales son suficientes para demostrarlo. Es necesario entender que el Estado mexicano es ahora esencialmente un régimen de partido único, populista de izquierda, alineado ideológica y operativamente con regímenes comparables en Cuba y Venezuela. Y así piensan, ¿no? Al igual que esos regímenes, considera a los cárteles del narcotráfico de su país como vehículos para obtener ganancias y control, y también agentes de la política nacional en el exterior, especialmente, pero no solo, en Estados Unidos. La figura central en el caso del régimen mexicano, vean lo que dice, es el hombre que ejerció como presidente de México entre 2018 y 2024 y que aún controla la coalición gobernante Morena a través de sus representantes y miembros de su familia en todo el aparato del partido. Andrés Manuel López Obrador, además de ser un antiestadounidense empedernido en su política demagógica, es ampliamente reconocido por haber estado a sueldo del cártel de Sinaloa durante la mayor parte de los últimos 20 años. Qué fuerte, la neta, qué fuerte. A ver, quiero hacer un paréntesis. Lo que estoy leyendo lo conocemos. No estoy negando la realidad. Les estoy mostrando simplemente la forma en que ven los aplaudidores de Trump. Y estoy seguro que no solamente los mexicoamericanos, los pochos, no. ¿Cómo lo ven? Como ven a México y como ven al gusano, los aplaudidores de Trump en general. Esto era más o menos de conocimiento público en México y el régimen no se molestó en ocultar la evidencia. AMLO, como se le conoce, pasó casi toda su presidencia defendiendo al cártel de Sinaloa contra los estadounidenses y a veces contra su propio aparato de seguridad. Vean, esta afirmación es brutal. Visitó más la ciudad sede del cártel de Sinaloa, Badiraguato, en 6 años que Washington, D.C. Hizo un viaje especial para presentar sus respetos a la anciana madre del capo de la droga encarcelado, Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Ordenó a sus propias fuerzas de seguridad que liberaran a uno de los hijos capturados del Chapo. Intervino para liberar al oficial de bandera mexicano corrupto por el cártel Salvador Cienfuegos de la detención estadounidense. Prohibió efectivamente a las fuerzas de seguridad, esto no me queda claro, no sé, la última parte, a las fuerzas de seguridad estadounidenses trabajar en México, bueno, eso sí, pero esto, e incluso prometió utilizar a las Fuerzas Armadas de México para defender a los cárteles contra la acción estadounidense. Esto es falso, yo no recuerdo alguna orden del gusano sobre este tipo, no, esto se lo inventa, ¿no? Lo demás, pues bueno, yo creo que el gusano pensó que estas acciones, estas cosas que decía, pues es que no me gusta llamarle Chapo el señor Guzmán, esas cosas que pudieran parecer de risa en algún momento, que daban coraje, yo creo que pensó que nunca le iban a explotar en la cara al gobierno. Yo creo que no lo imaginó. La liberación de Ovidio, todo esto, el saludo a la mamá del Chapo. Se imaginó que era omnipotente y que Estados Unidos no estaba vigilando esto y no estaba dándose cuenta, pues, de estos mensajes, ¿no? Bueno, esta ni siquiera es la lista completa, pero servirá. A AMLO nunca le preocupó que el pueblo mexicano viera todo esto. ¿Qué iban a hacer? Pues sí. Por otro lado, se alarmó excepcionalmente cuando hace apenas un año, tanto ProPublica como el New York Times informaron sobre investigaciones que el Departamento de Justicia de Estados Unidos había realizado hace años sobre las conexiones financieras entre él y el cártel de Sinaloa. La tesis, respaldada por muchas pruebas, era que López y los sinaloenses llegaron a un acuerdo en el que el primero proporcionaría protección y los segundos dinero y ocasionalmente músculo coercitivo en las elecciones. La investigación estadounidense fue eliminada por la administración Obama, que nunca pudo obligar a los izquierdistas latinoamericanos a rendir cuentas.
Pero el resurgimiento de este tropo en la prensa popular fue intolerable para López, que amenazó a los periodistas y medios estadounidenses involucrados. Pues sí, y al final terminó echándose para atrás. Acuérdense ustedes que amenazó con demandar a Tim Golden. No lo hizo. ¿Saben por qué no lo hizo? Porque habría tenido la obligación de presentarse en el juicio en Estados Unidos ante él, y pues yo creo que le dio miedo que le presentaran las pruebas, porque la investigación existió, y no se cerró porque no hayan encontrado nada. Eso que quede muy claro. Ya los adoctrinados dicen que no encontraron nada. No, la realidad es que sí encontraron, pero una de las causas que obligó a que cerraran la investigación fue que los delitos estaban a punto de prescribir, y la otra es que no quisieron meterse en un tema político con México de ese nivel. Esa es la realidad. Como todos los jefes de los cárteles mexicanos, vean cómo le dicen: Andrés Manuel no teme a lo que se considera justicia en su propio país. Sin embargo, sí teme a la justicia de los Estados Unidos. Sí. Todo esto sería diferente, y esa es la evidencia pública y empírica. Todo esto sería suficiente, y esa es la evidencia pública y empírica. Las narrativas ampliamente comprendidas, pero no verificables porque la verificación puede ser letal, son aún más extraordinarias. En 2022 escribí sobre la increíble historia que me contó una figura importante de la sociedad civil y los medios de comunicación mexicanos, de una supuesta intervención del cártel de Sinaloa en una elección estatal mexicana, siendo México un país más letal para los periodistas que incluso la infeliz Siria. Este tipo de transmisión infalible de historias es en gran medida lo que pasa por informar en esta esfera. Sin embargo, el punto aquí es que los rumores son innecesarios para defender la existencia de la alianza entre el gobierno mexicano y el cártel. Lo que sabemos y podemos verificar es suficiente. Sería un error, al leer este relato de AMLO y su relación con la larga data con el brutal cártel de Sinaloa, concluir que es una figura singular y no representativa del conjunto. Sin duda, hace tiempo que debería rendir cuentas tanto ante el pueblo de Estados Unidos como ante el de México. Primero pone ante el pueblo de Estados Unidos. Y la política de la administración en Washington, D.C., debería ser reabrir las investigaciones que la administración Obama cerró y llevarlo ante la justicia. Sin embargo, es simplemente un representante del conjunto. Un relato completo de la historia incluiría al mencionado general Cienfuegos, una vez al mando del establecimiento de defensa de México y conocido en los círculos de los cárteles como el Padrino, e incluiría a Adán Augusto López, hasta hace poco segundo en la línea de sucesión a la presidencia mexicana, quien se aseguró de incluir en la dirigencia del cártel Jalisco Nueva Generación en su equipo de gobierno en el estado de Tabasco. Incluiría al gobernador de Veracruz, de Morena, Cuitláhuac García, quien llegó a un acuerdo para tener al CDN a su estado, para traer. Y eso incluiría a un número incontable de personas más, hombres y mujeres que ocupan cargos públicos y del partido Morena, todos ellos vendiendo de alguna manera su patrimonio nacional a cárteles que ahora son reconocidos a partir del 20 de enero de 2025 por Estados Unidos como organizaciones terroristas extranjeras. Vean todas las cosas de las que hemos hablado aquí en este canal que siguen en Estados Unidos, que se enteran en Estados Unidos. Y estamos hablando de una persona que pues no está dentro del aparato de inteligencia de Estados Unidos. Ustedes se imaginan todo lo que no tienen documentado en la lista negra de las complicidades de México y de sus políticos con los cárteles, las agencias de inteligencia. Por supuesto, el terror que sienten los mexicanos existe aquí y en México. Los mexicanos lo saben porque han sido asesinados por cientos de miles en las últimas 2 décadas. Los estadounidenses lo saben porque conocemos los horrendos costos del fentanilo, las sustancias ilegales y el tráfico de personas que son la fuente de ingresos de los cárteles con los que se alía el Estado mexicano. Lo que los estadounidenses no saben, pero deberían saber, es que la alianza entre el Estado mexicano
y los cárteles busca activamente imponer su voluntad política en los propios Estados Unidos. Esto es muy fuerte. Les digo, esta es la forma de pensar de ellos. O sea, creen que es como que un plan incluso para someter al gobierno gringo. Un plan que incluye delincuentes, políticos, etcétera, ¿no? Fíjense lo que habla de Morena Nueva York. Esto es una barbaridad. Existen células del partido Morena en las principales ciudades estadounidenses y organizan actos públicos a pedido del centro del partido. Por ejemplo, piquetes en el New York Times para informar sobre las conexiones de López con los cárteles, por informar más bien. O la colocación de carteles de AMLO en Laredo, Texas. Los consulados mexicanos en todo Estados Unidos brindan ayuda a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos, protegiendo las remesas que son una fuente importante de ingresos de los cárteles. El Estado mexicano ha buscado durante mucho tiempo interferir en las elecciones estadounidenses e influir en ellas. Esto, acuérdense ustedes, lo que decía López, bueno, pues si ellos siguen insistiendo, nosotros vamos a llamar a los mexicanos a no votar por tal o cual partido. Ellos lo consideraron así, una injerencia en sus elecciones. Yo de verdad no entiendo cómo López nunca se imaginó que esto no lo iban a tomar en cuenta los gringos. La disponibilidad en su mayoría de las decenas de millones de estadounidenses de ascendencia mexicana, incluido yo, dice, para luchar por México dentro de Estados Unidos es una garantía y un tropo de larga data del actual régimen mexicano. Un asesor de alto rango del actual presidente de México, me ha dicho directamente que esto es un as en la baraja mexicana y aunque es una especie de delirio, también es apropiadamente inquietante en extremo. Habla de eso, ¿no? De que quiere México influir en las decisiones políticas de Estados Unidos, ¿no? A través de, pues, no votar por cierto candidato, ciertos partidos, etcétera. El 1 de octubre de 2024 la presidencia de México cambió de manos, de López a su protegida de toda la vida, Lady Rebsamen, una tecnócrata elegida a dedo por su casi total ausencia de independencia política. ¡Sas! Adoctrinaditos, ni modo de que digan que esto no es verdad. Todo el aparato con sus conexiones con los cárteles y todo sigue en su lugar y a cargo. Si lo dudan, observen ahora la reacción de la burocracia mexicana ante el simple hecho de que la Casa Blanca diga la verdad. Sin duda, hay un elemento de nacionalismo reflexivo en ella, la respuesta atemporal del civismo mexicano ante las críticas estadounidenses más razonables. Pero hay algo más, intereses amenazados y miedo al único instrumento real de justicia para los narcos y sus aliados en este hemisferio, los Estados Unidos de América. ¡Qué fuerte, de verdad! La administración Trump merece todo el crédito por decir la pura verdad. Existe una alianza intolerable entre los cárteles mexicanos y el gobierno de México. Lo que se desprenda de ello en materia de políticas y acciones es una decisión del gobierno estadounidense y la culpa en su totalidad del gobierno mexicano. Así piensan los gringos, aplaudidores de Trump, así piensan. Unen todas estas cosas, vigilan lo que pasa en México, se enojan por lo que hizo este tipo. Y esto es para que se den cuenta que la declaración de Donald Trump, el documento que publicaron, pese a que hayan puesto como ejemplo, sí, al otro narcogobierno, el de Calderón, que sin lugar a dudas existió, y luego también al mencionar a Cienfuegos, pues también el narcogobierno de Peña, a pesar de eso, el tiro fue directo para el gobierno de López y el gobierno de la secta, el de la PALUR del día de hoy. Así es que por más que traten de insistir en que se refirió solamente a Calderón, no. De hecho, este subtítulo es brutal. El shock para los informados no es que Trump haya declarado al Estado mexicano en un narcorrégimen, sino que eso no ocurrió hace años. ¡Wow! Fuerte, de verdad. Y esto le da la vuelta al mundo. Repito, esta revista, El Espectador, es la más
o una de las más antiguas de Reino Unido. Esto lo lee todo mundo. De esto se enteraron hasta en la Conchinchina. Qué tristeza de verdad.